Agradecidos con su audiencia, pasamos a esta segunda entrevista en donde conversamos con economistas expertos de cómo darle seguimiento al uso de los recursos públicos, principalmente para garantizar el uso transparente de estos en un momento en donde la inyección de recursos del Estado para atender los impactos de la enfermedad han sido históricos. Más de 11.000 millones de quetzales destinados a programas de asistencia social y alrededor de 20.000 millones de quetzales en conjunto con préstamos que han sido dirigidos para invertir en el fortalecimiento de las capacidades del Estado. Nos acompañan ya en esta segunda entrevista el licenciado Luis Linares y el doctor Edgar Balcells. A ambos le damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por tomar esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, mucho gusto, encantado. Es un gusto, Cristian, Marinés, mucho gusto. Licenciado Linares, pues si nos puede hablar un poco acerca de su perspectiva de toda esta ejecución, que lo hemos hablado pues constantemente. ¿Cuál ha sido su opinión respecto a esto? Según pues la página del Ministerio de Finanzas, que en el segmento anterior el ministro de Finanzas nos decía que está mal, que aún falta por corregir estos datos, apareció un 29.6% de ejecución. Sin embargo, llevamos ya más de 100 días en estado de calamidad y la ejecución no parece moverse pues más rápido. ¿Cuál es su opinión pues respecto a todo esto? Pues sigue el problema de la gestión deficiente del conjunto del organismo ejecutivo, porque no solo la urgencia y los retos que plantea la crisis del COVID y la urgencia de atender los aspectos relacionados con los servicios de salud y también apoyar a la población en cuanto a suplir la falta de ingresos que hay para un elevado porcentaje de la población trabajadora, la población ocupada, tanto los asalariados como los trabajadores por cuenta propia y también muchísimos microempresarios. Entonces, a esas alturas del año en el que estamos, con 6 meses ya de periodo del ejercicio fiscal y después de más de 100 días de inicio de la crisis, mucho más de 100 días, creo que son 120 días del estado de calamidad, podría haber o se justificaría algún atrancón, el tener algún problema en el arranque, pero ya tendrían que haber desde hace mucho tiempo tomado una velocidad promedio que les permitiera ir ejecutando los recursos en una forma que sea compatible o congruente con las necesidades que atraviesa la población. Y el otro problema es la poca información que hay. Yo estaba entrando a la página del MIDES y no encontré un dato sobre, por ejemplo, el bono familia. Debería haber información sobre cuántas personas han sido atendidas, su distribución por departamento, cuántos de los que tienen código han recibido ya el apoyo, porque mencionan en las cadenas de televisión, el presidente menciona cantidades y cifras de apoyo de personas y montos, pero esas no son verificables. O sea, no sabemos si eso no podemos decir si eso está, si es así, son datos reales o son datos sacados de la mano. Así que problemas de ejecución y problemas de transparencia. Doctor Balcells, en esta coyuntura que está enfrentando el mundo prácticamente, se junta en Guatemala dos elementos importantes que impactan en la capacidad de ejecución del Estado. Por un lado, la curva de aprendizaje de un gobierno nuevo que lleva un equipo relativamente nuevo a el uso de los recursos del Estado, a la ejecución por parte de los ministerios. Y por otro lado, evidentemente el Estado, ¿cómo considera usted que estaba preparado para ejecutar en 3 meses 11.000 millones de quetzales? ¿Hay capacidades institucionales para esta tarea? Sí, en efecto, tú dices que son 11.000 millones de quetzales. Esos 11.000 millones de quetzales, recordemos que vienen de una fuente de financiamiento del Banco Central, que es uno de los decretos que
tuvieron fuerza en el Congreso, pero adicionalmente tenemos cerca de 20.000 millones de quetzales que forman parte de una fuente de financiamiento que se denomina la fuente 94 de los programas COVID y que se centra en el MAGA, en el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Y como bien dices, tiene que existir una curva de aprendizaje, pero ha sido muy disruptiva, porque en el MAGA, por ejemplo, ha habido cambio de autoridades muy rápido. En el Ministerio de Desarrollo también cambio de viceministra y autoridades del FODES, que es un fondo que tiene una importancia muy especial en este momento. En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hubo cambio de toda la plana mayor y también en el Ministerio de Trabajo. Estos ministerios son muy importantes, como bien decía Luis, por ejemplo, en el área económica, todo lo que se refiere al crédito para el capital de trabajo, al crédito para la pequeña y mediana empresa o al crédito para la protección de los trabajadores que quedan en situación de desempleo, que es una relación que se establece entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Y en ese sentido, cuando uno analiza la parte financiera, tal como lo dijo Luis, yo coincido en que es bastante difícil. Realmente los periodistas investigativos hacen verdaderas hazañas y a veces hay que ir incluso a los salones del Congreso en donde se cita a ministros para saber bien qué está pasando en cada uno de esos programas. Sin embargo, en la parte administrativa y de toma de decisiones, a pesar de la herencia de un aparato estatal que viene con muchos problemas desde el 2014, del 2015, que todos lo sabemos muy bien y que ustedes los han enfocado de una buena manera, lo que se nota también es que los equipos del nuevo gobierno han estado muy accidentados. Y créanme que ese cambio de la alta toma de decisiones en una administración pública que por naturaleza es jerárquica, trae muchos problemas en toda la cadena de mando y de administración hacia abajo y hacia los cuerpos técnicos. Ahora bien, licenciado Linares, usted mencionaba algo muy importante, el tema de ir ejecutando conforme a las necesidades, que no se ha logrado pues para nada en todo lo que va dentro de esta crisis. ¿Qué se puede hacer, digamos, para mejorar y agilizar pues la ejecución en este tema, por ejemplo? Pues tendrían que haber simplificado los procedimientos. Por ejemplo, en el caso del personal del Ministerio de Salud Pública, que para un contrato 029 exigen antecedentes penales, exigen antecedentes fiscales, exigen estar inscrito en el REGAE, el Registro General de Adquisiciones, pues sabiendo o conociendo la complejidad de esos requisitos, en los primeros decretos debieron de exceptuar los nombramientos del personal de salud, de requisitos que son excesivamente burocráticos e incluso innecesarios, que solamente provocan engorro, como por ejemplo pedir antecedentes policiales. Y lo otro es también simplificar los requisitos y mejorar los procedimientos en los fondos. Por ejemplo, en el Fondo de Protección al Empleo, lo que le ponen es una traba a las empresas al pedirles la constancia del IX, la constancia de la SAT. Entonces, la empresa que no está al día, los castigados son los trabajadores, porque ellos son los que no reciben. El empresario al final, pues ya se quitó la responsabilidad suspendiendo los contratos de trabajo. Los trabajadores no reciben el apoyo mínimo porque es 2/3 del salario mínimo lo que están dando y a eso se agrega esos obstáculos que impiden que un número mayor de trabajadores los reciban. Ahora ya se entregó el primer mes y están pidiendo que actualicen datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente van a tener que
el pasar por el filtro de la SAT, y si la empresa tiene algún omiso, no ha cumplido con la entrega del último informe que tenía que haber presentado a la SAT o la última declaración, los trabajadores van a ser nuevamente castigados porque el empleador no ha cumplido con el compromiso. Entonces, pareciera que tampoco quieren soltar la plata. Están poniendo tantos, no solo eso del costo de aprendizaje que mencionaba Cristian y comentaba el doctor Balcells, que también está, y él mencionaba los cambios, ya 3 cambios en ministerios en menos de 7 meses. Esto genera incertidumbre también en otros ministerios, porque y provoca entonces el marasmo de la gente cae en una cuestión de, bueno, si ya se va a ir el ministro y cuando se vaya él nos vamos nosotros, entonces ¿para qué nos vamos a esforzar? ¿Para qué vamos a trabajar más de lo que tenemos, de la rutina? Porque de todas maneras en cualquier momento nos sacan. Entonces, una serie de factores que a los que son puramente estructurales, a los que son de la complejidad de los trámites que hay en toda administración, se agregan esos aspectos que fácilmente podrían haberlos evitado. Doctor Balcells, conocedor de la estructura de las finanzas del Estado y también de las grandes complejidades para la adquisición, principalmente en el área de salud, ¿cómo evalúa usted que ha avanzado el tema de la ejecución de los recursos en este ámbito para poder atender la crisis de la pandemia de la COVID-19? Mira, es bastante preocupante porque por ejemplo, se emitió una ley de excepción, un decreto de excepción, pero hay aspectos de la ley de contrataciones que no se han cambiado. Por ejemplo, cuando se estuvo trabajando en las reformas a la ley de contrataciones, hay un famoso artículo 45 que desconfiaba precisamente de esas acciones de excepción. Recordemos que el gobierno del Partido Patriota trabajó mucho por medio de las excepciones en términos de adquisiciones. Entonces, existió un abuso con respecto a ello. Y lo que yo he visto tanto en el Ministerio de Salud como en el mismo ICS es que hay una serie de confusiones porque se cree que ese decreto de excepción, incluso oigo de algunos que se consideran expertos que dicen que es casi como un cheque en blanco, como que en una semana se puede adjudicar una determinada operación casi como una compra directa. Pero hay un artículo de la ley de contrataciones que dice claramente que aun cuando haya cumplirse con todos los aspectos y la tramitología y requisitos de la ley de contrataciones. Entonces lo que yo veo aquí es también muy poca intencionalidad incluso del mismo Congreso de la República, porque ahí podemos ver iniciativas como la del mismo diputado Carlos Mencos. Hay como 3 iniciativas diversas en términos de la ley de contrataciones y se hacen parches, pero no se, como bien dijo el licenciado Linares, no se ajustan todos los aspectos a la emergencia, precisamente porque hay una serie de desconfianzas y en efecto hay pruebas de mucha colusión en términos de las adquisiciones. Es por eso que el día de ayer tuvimos nosotros un evento precisamente con respecto a las adquisiciones en el sector salud. Yo lo que recomendaría mucho también es la puesta en vigencia de acciones relacionadas con el control de pactos colusorios, que tiene que ver con la famosa ley de competencia que está engavetada en el Ministerio de Economía. Entonces, en ese sentido, se trabaja como una especie de llamarada de tusa. El Congreso activa decretos, pero no los va afinando conforme la emergencia, como bien se dice. Y tiene que existir también
una serie de acciones en pro de la transparencia. Yo veo también que la Contraloría de Cuentas es una organización inoperante en ese sentido. Ellos consideran que solo deben tener una acción ex post y no tiene, por ejemplo, el subcontralor de la calidad del gasto, una acción de acompañamiento en los procesos. Tienen también un temor y una cuadradez mental con respecto a eso. Entonces lo que veo es que no hay una intencionalidad clara en todo lo que es el Estado en sí, no solo el aparato estatal del Ejecutivo, sino tiene que ponerse en juego todo el apoyo en términos del legislativo, y quisiera mencionar también esa coyuntura en la que está el organismo judicial, que pareciera ser que la misma Corte Suprema de Justicia está como absorta de toda esta situación de la emergencia y están en otro tipo de canales y focalizaciones que nada tienen que ver con el apoyo a salir de una crisis. Ahora bien, licenciado Linares, justo mi pregunta iba en esto que mencionaba el licenciado Balcells, de tema que podría estar jugando la Contraloría General de Cuentas en el tema de fiscalización, por ejemplo, también el Congreso de la República. ¿Cuál ha sido su opinión respecto pues a la labor que han hecho pues tanto el Congreso como la Contraloría en todo este tema que deberían de estar haciendo de fiscalización? Pues como había dicho Edgar, el problema de las leyes que emitió el Congreso, pues fueron hechas también en una forma como apresurada, con la rutina de siempre, es decir, se exceptúa de los trámites de cotización y licitación, pero como bien él decía, otra serie de requisitos que son complicados y que requieren algún tiempo para cumplirlos, no fueron exceptuados para atender esta emergencia. Entonces, aunque se pueden hacer las compras sin cotización ni licitación, hay que cumplir una serie de requisitos que igual afectan. Y en el caso de la Contraloría, pues también yo lo decía Edgar, la Contraloría está obligada por la ley, es una de las atribuciones de la Contraloría en la ley orgánica, de emitir consultas y dar opinión a las entidades sujetas a fiscalización. Entonces, y muchas veces se amparan los contralores, tanto los auditores que van a las instituciones como los jefes de la Contraloría, en que no pueden ser juez y parte. Y entonces dicen, usted haga las cosas y después de que las haga, vemos si está bien o mal. Y está esa espada de Damocles en los decretos donde se han hecho anotado las excepciones de los requisitos de cotización y licitación, que dice bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios. Entonces, esa responsabilidad existe sin necesidad de que la reiteren, pero la forma como la ponen es como para dejar una amenaza en los funcionarios de que mucho cuidado porque les va a caer la viga. Entonces, la Contraloría, tomando en cuenta también que estamos en una situación de emergencia, tendría que modificar, sin caer en incumplimiento de la ley, tendría que modificar su actuación y, como decía Edgar, realizar ese acompañamiento permanente, ya que ellos son los que se supone que mejor conocen cómo se realizan los procedimientos de tipo administrativo, de ejecución del gasto, los aspectos que salvaguardan la probidad, de manera de que también la Contraloría no sea como los policías que están viendo a ver cómo cazan a alguien que se le pasó 10 minutos del toque de queda. La Contraloría también está ahí agazapada, esperando a ver quién falla para hacerle un hallazgo, porque las multas son para un fondo privativo para la Contraloría, y mientras más multas se impongan, pues más recursos tiene la Contraloría. En fin, hay toda una serie de aspectos de malas prácticas que tendría que incluso que ser esta crisis que estamos pasando una oportunidad para superarlas y encontrar buenas prácticas que garanticen, por un lado, eficiencia y eficacia en la administración, y por otro lado,
garanticen la absoluta probidad y transparencia en el manejo de los recursos. Doctor Balcells, nos acercamos ya al cierre de esta entrevista, pero es fundamental pues que la audiencia pueda enterarse de cómo fiscalizar la danza de millones que se ha autorizado para atender los impactos de la COVID-19. Hay poca cultura de fiscalización en la población en general y la ausencia de datos y lo no amigable del acceso a ellos pues desincentiva esta práctica. El ministro de Finanzas hizo público que la próxima semana lanzarán un tablero mediante el cual se podrá tener acceso a la ejecución de los recursos. Pero ¿cuál debe ser la actitud de la sociedad civil organizada y especializada, pero también la ciudadanía en general para poder fiscalizar estos recursos? Bueno, yo creo que la ciudadanía en general está bastante consciente cuando uno ve las redes y es también gracias a la prensa que se va sabiendo en términos de los resultados, pero la ciudadanía en general, lo que le dicen el hombre de la calle o la gente que anda, incluso que es parte de esa población que tiene que ganarse el pan diario, lo está sintiendo. Porque figúrate que hay una práctica que es parte de la ley del presupuesto, que tiene que ser un presupuesto por resultados. Entonces las quejas que vemos, por ejemplo, hace poco estuve yo en un foro con líderes del área de Occidente, en Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, y lo que ellos dicen simplemente es temas y programas como el bono familia no está llegando a las aldeas, a los caseríos y a los diferentes municipios del área rural. Esos programas se han venido concentrando mucho en el área urbana y ha sido, como todos sabemos y se ha publicado en la prensa, la Municipalidad de Guatemala, con la que hay una excelente relación entre el Ejecutivo y estos programas, tema que yo no censuro, pero no es solo la Municipalidad de Guatemala y algunos municipios metropolitanos los que deben llevar la ventaja, sino que la ciudadanía en general lo que está sintiendo es que no están llegando esos programas, o sea, esos 20,000 millones de quetzales no están llegando a lo que se denomina la Guatemala rural, la Guatemala profunda. Y entonces eso es lo que también se siente a nivel de las diferentes organizaciones y los líderes que están dándole seguimiento a este proceso. En tal sentido, yo oí al ministro de Finanzas que es muy optimista en el tema de su presupuesto abierto, pero la ejecución de presupuesto, por ejemplo, ahora que comienzan a hablar otra vez del Metroriel y esos temas que tenía bien en mente el ministro Martínez, el ministro de Finanzas, trabajar con FEWA y temas metropolitanos, pero a mí me late que todo lo que se refiere a la inversión de los consejos de desarrollo, a la inversión rural, está en trapos de cucaracha. Yo te apostaría que los niveles de ejecución, por ejemplo, en lo que se denomina el CONADUR, que es toda esa inversión que es 4 veces más grande que la inversión del Ministerio de Comunicaciones, no está llegando ni a un 10% la de 2019, la del año pasado. O sea, es una gran cantidad de proyectos de arrastre. Entonces, eso quiere decir que podemos estar hablando mucho de inversión extranjera directa, del área metropolitana, de proyectos como la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, Metrorieles, pero en realidad en el área rural hay un sentimiento de que estos programas no están llegando, sobre todo ese programa de bono familia y los programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que pareciera ser que es otro ministerio que ni siquiera ha arrancado muy bien, estando hasta estos 7 meses. Pues nos quedamos sin tiempo, licenciado Linares, sus conclusiones y recomendaciones para el Estado, para enfrentar
la ejecución de los recursos con los que ya cuenta? Ya lo dijimos hace algunas semanas cuando en una entrevista aquí mismo en Canal Antigua, que como se dice popularmente, tienen que ponerse las pilas. Es que hace 2 meses estaban en una situación similar a la que están ahora en cuanto a esa inercia, a esa insuficiente y deficiente gestión. Entonces, no solo tienen que buscar la forma de acelerar el proceso de gestión presupuestaria, mejorar la transparencia, dar toda esa información, porque habla el ministro de Finanzas ahora de ese tablero, pero ¿por qué no se le ocurrió hace 3 meses? Si es algo que es evidente la falta de información. Y lo otro, creo que tienen que comenzar a hacer cuentas, porque así como se ve que la famosa curva nunca comienza a aplanarse, pues la prolongación de la virtual paralización de actividades económicas, pues los recursos que están, que aun cuando todavía no se han ejecutado, no van a ser suficientes para cubrir las necesidades de la población. Ya están diciendo que como aumentó el número de personas apoyadas, familias apoyadas por el bono familia, entonces en lugar de 3 van a dar 1,5, van a dar 2. Y esta situación ya vamos a llegar a los 3 meses y medio. Entonces, esa paralización de actividades, ese retroceso en las actividades económicas, porque no es de estancamiento, eso no lo soporta una población pobre como la guatemalteca. Entonces tienen que comenzar a hacer cuentas de no solo cómo van a agilizar, sino cómo van a aumentar los recursos que se requiere para paliar la falta de ingresos de la mayoría de la población de Guatemala. Recordemos que tenemos 54% de población en situación de pobreza. Pues a ambos el agradecimiento por habernos acompañado y haber recibido esta comunicación con su noticiero a las 8:45. María Inés, nos despedimos. Un gusto como siempre, Cristian. Pendiente de las nuevas disposiciones. Así es, pendientes como siempre de las nuevas disposiciones presidenciales. Y a usted la invitación para que nos acompañe en los noticieros de Canal Antigua, porque seguramente le tendremos el análisis y el seguimiento a esas disposiciones. Muy buenas noches.